Gracias, Cristian. Buenos días. Les voy a leer un mensaje de texto que recibí hace un rato, mientras se van los chicos. Y mientras ustedes se acomodan allí en sus asientos. Dice el mensaje: hola, estamos tomados de la mano de Dios. Mi cuñada sigue en terapia. Tuvo una muy pequeña evolución favorable. Seguimos clamando a Dios por su vida. Ángel y Raquel. Ustedes saben que Raquel, la hermana de Raquel, no sé el nombre, uno que sé que tiene 39 años, Ángela, Ana se llama. Tuvo creo que una ACV y está internada en terapia intensiva y es bueno orar por ella. Luego vamos a orar. Yo traigo algo. Y aquí traje algo. Que esta es una bolsa que puede servir tanto como para traer pan. Creo que sí. Fui al negocio y traje pan. Pero también puede servir para traer lo que se les ocurra. Mientras que no sea demasiado pesado, para que no se rompa. Y yo siempre hago un chiste a aquellas personas que les gusta hacer muchas preguntas. Y cuando no tengo ganas de contestarla, le digo, bueno, toma una bolsita y pone todas las preguntas acá adentro y después la contestamos. Es un chiste como para decir, tal vez tu pregunta me incomoda. Pero aquí adentro ustedes van a poner en esta mañana 3 palabras que las vamos a sacar antes de que terminemos nuestro tema. Y tiene que ver con actitudes. ¿Saben que estudiando la Biblia y estudiando los viajes de Pablo y las cartas que él escribió a las iglesias, es muy notable el andar de los primeros cristianos? ¿Ustedes se acuerdan que a los cristianos se los llamó por cristianos, valga la redundancia, por primera vez, no en Jerusalén, sino en Antioquía, en Siria, un país que está muy cerquita al norte de Israel? Y se les llamó cristianos porque era muy evidente. Nadie cuestionaba que estas personas eran cristianos, porque se los notaba en sus vidas. Y claro, el apóstol Pablo comienza sus viajes misioneros y fue extraordinario lo que Dios hizo. Es increíble notar en todo el desarrollo en el libro de los Hechos, cómo el Señor, a través del Espíritu Santo, guiaba a Pablo y le decía, no, ahora en ese lugar no. Porque en el segundo viaje misionero quería ir a Asia y Dios le dijo no, a Asia no. Y recibe Pablo una revelación por sueños de que había un varón en Macedonia, eso es Europa, que decía pasa a Macedonia y ayúdanos. Y es así que Pablo llega a Filipo y es extraordinario el andar y el obrar de Dios a través del apóstol y de los que le seguían. Pero esa tarde de evangelización terminó en la cárcel, porque lo maltrataron a Pablo, lo apedrearon y lo tiraron en el calabozo. Y tal vez nuestra percepción podría decir, qué mala manera de terminar una campaña de evangelización. Casi los mataron a palazos, los terminaron tirando literalmente en la cárcel de más adentro, abandonados a la buena de vaya a saber de la oscuridad y no sé qué. Y nosotros podemos decir, bueno, terminó mal la reunión. Pero ¿sabe que el apóstol dice que terminó mal? Escuchá, vas a ver si va a terminar mal o no la reunión. Y lo podemos escuchar ahí a Pablo cantar. Hizo una reunión de alabanza improvisada. Yo no sé qué tal cantaba Pablo ni los que estaban con él. Pero dice la Biblia que los presos los oían. Sí, ¿y esto qué les pasa? Y tan así que esa reunión de alabanza terminó en que Dios obró de manera milagrosa. Y ustedes saben la historia, que las puertas de la cárcel se abrieron, las cadenas se le soltaron y el carcelero se quería matar. Ahora, ustedes saben que Pablo le dice no te hagas ni un mal porque todos estamos aquí. Y ahí el carcelero conoce a Cristo y comienza el carcelero su vida cristiana.
Y yo quiero que veamos con ustedes el pasaje ahí que ya conocemos en Filipenses capítulo 4, versículo 1 al 7, donde Pablo habla de una actitud en la vida cristiana. Saben que hay cosas que es el obrar de Dios. Recién cantábamos que el Señor es soberano, que el Señor es el creador y el sustentador de todas las cosas. Hay cosas que nosotros no podemos hacer, pero hay cosas que sí podemos hacer y tienen que ver con nuestra actitud. Dice Pablo, capítulo 4, versos 1 al 7, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amado. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudas a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres, de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si nosotros tomáramos, tendríamos que resumir a esta carta a los filipenses, es llamada la carta del gozo. Ahora, ahí Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Claro, el motivo de nuestro gozo y de nuestro regocijo es el Señor. Ahora, si ustedes ven la carta, en el capítulo 1, Pablo dice y describe en qué momento él dice estar regocijándose. En qué momento él nos desafía a regocijarnos. Él está preso, porque en el capítulo 1 dice, estas cadenas me han servido, más bien en la expansión del Evangelio. De ninguna manera las cadenas y la cárcel detuvieron el obrar de Dios en la vida de él, ni en la vida de las personas. Entonces, ¿cómo puede ser que nosotros podamos regocijarnos? Claro, podemos pensar, claro, Pablo nos está diciendo, regocíjense ustedes que pueden. Gócense ustedes que están en libertad, que tienen la libertad de reunirse, alaban al Señor porque Él es bueno para con ustedes. Yo estoy preso, yo, viste, mucho no puedo hacer. No, al revés. Dice Pablo, estas cadenas me han servido. Y desde la cárcel dicen, regocijaos en el Señor. La reunión no terminó mal. Este método de evangelización no fracasó. No fracasó. Y de hecho no fracasó, porque luego que él se vino quedó una iglesia fundada allí. Esto tiene que ver con la primera actitud. Que no le vamos a poner nombre, la vamos a sacar al final que está en la bolsita. Así que utilicen. Ustedes vayan poniendo nombre en sus mentes y lo que están escribiendo, escríbanla ahí. A ver si concuerda. Pero Pablo sigue en el capítulo 2, versículo 19. Pablo va a hablar de dos hombres, de Timoteo y de Epafrodito. Y ahí hay una característica de estos dos hombres. El motivo de la carta que Pablo les escribe a los filipenses, uno de los motivos, es agradecerles una ofrenda que ellos le habían hecho al apóstol. Entonces dice 2.19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya sabéis los méritos de él, de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Claro, no podéis. Dice el versículo 24, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Versículo 25, más tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Y grandemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí,
para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo hueso y tened en estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que os faltaba en vuestro servicio de mí. Aquí vemos otra actitud de todos hombres. Pablo tenía la necesidad de enviar a alguien. Y qué privilegiado que era Pablo porque tenía un equipo de trabajo. Qué privilegiado que era porque quería enviar a Timoteo. Pero Timoteo no podía ir. Pero encontró a otro, encontró a Epafrodito. Y sabés que esta es una buena actitud en cuanto a los cristianos. Y qué interesante que generalmente la obra de Dios se hace en equipo. Ahí dice que algunos buscan lo suyo propio. Versículo 21. Dice, porque todos buscan lo suyo propio, no de lo que es de Cristo Jesús. Vieron que hay muchos llaneros solitarios que quieren, a veces yo creo que quieren reinventar la fe. ¿Viste? Quieren descubrir el secreto de la evangelización o quieren redescubrir o reinventar la iglesia, ¿no? Y no hace falta porque la iglesia ya está inventada. No hace falta inventar los planes de evangelización porque ya están inventados. Y no hace falta escribir la Biblia porque ya está escrita. Entonces, aquí hay dos hombres que Pablo pudo utilizar. Pero seguimos la tercera. Para eso tenemos que ir a Corintios. Ahí en 1 Corintios, Pablo les escribe la carta. Claro, estos corintios tienen un problema. Tenían muchos dones en la iglesia, era una iglesia beneficiada, pero tenían un problema. Capítulo 3, versículo 1. Habían como grupos. Ustedes ya saben la historia, pero la leemos. Capítulo 3, verso 1, de la primera carta. De manera que yo, hermanos, no pude hablar como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no era capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según a lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y aquí hay grupitos. Claro, esta iglesia era una iglesia bastante carnal. Y nosotros decimos, claro, eran cristianos carnales. Y lo decimos tal vez, a veces con un tono medio despectivo, o si no decimos con un tono de compasión. Claro, estos hermanos son carnales, hay que tenerles paciencia, hay que tenerles, soportarlos, hay que animarlos. ¿Y qué sucedió? Pablo, para corregir esto de los dones, y a ustedes les falta algo, le dice Pablo. Entonces les escribe el capítulo 13 de la primera carta, que habla del amor. Dice, hermano, le está faltando el amor, porque el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. El amor no se envanece, no es jactancioso, no hace nada indebido, no busca lo suyo, más busca lo de los demás. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. ¿Y qué pasó con estos corintios? Pablo le escribe la segunda carta, capítulo 8. Estos cristianos que comenzaron así medio carnales, estaban haciendo una ofrenda y había pasado un año. Fíjese, aquí aparece otro hermano y lo interesante es que es un anónimo. Algunos de los estudiosos dicen que puede ser Lucas, que puede ser Trófimo, que puede ser Silas. Lo que sabemos es que es un anónimo. Capítulo 8 de 2 Corintios, versículo 18. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. El hermano que iba a llevar la ofrenda. Cuando dice ahí cuya alabanza, esa palabra, ¿sabe lo que quiere decir alabanza? Aprobación de la iglesia. O sea, la iglesia estaba de acuerdo, estaba aprobando el obrar de este hermano. Versículo 22.
enviamos también con ellos a nuestro hermano, a otro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. Esa palabra diligencia en este pasaje quiere decir eficacia. Acá hay dos hermanos más que son anónimos. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de Naamán, el soldado de Asiria? Estaba leproso. Alguien le informa que había un profeta de Dios que le podía ayudar. Esa alguien era una niña que era hija de algún judío que estaba ahí en el reino de Asiria. Entonces Naamán recibe la bendición, ustedes saben la historia también, por una mujer, una niña que no sabemos el nombre. ¿Ustedes se acuerdan cuando los discípulos le dicen al Señor, Señor, la reunión se hizo tarde, me parece que tenés que terminar porque esta gente tiene hambre? Y dice, despídela para que vayan a su casa y consigan pan. Dice el Señor, ¿y se le dan a ustedes de comer? Y aparece, viste, pero uno empieza a sacar cuenta. Alguien dice, mira, ¿sabes lo que tenemos, Señor? Y apareció una bolsita que tenía 5 panes y 3 peces. ¿Cómo se llamaba el niño que ofrendó ese pan? El niño tenía la vianda que le había dado su madre, tal vez, o su padre, o la abuela, no sé con quién vivía el niño, o ni siquiera sabemos cómo se llama. Pero ese niño lo entregó, lo ofrendó. Ese niño se quedó sin comer para darle comer a los demás. Claro, se la dio al que estaba presente ahí, que era un poco más grande que ellos. Era el mismo Dios creador. Entonces, de esa materia prima el Señor multiplicó los panes. Aquí tenemos dos hermanos que son anónimos. Anónimos en cuanto al nombre, pero sí se conocía. Era conocido por las iglesias. Entonces, hemos repasado juntos 3 actitudes de la vida cristiana. Y sabe que cuando me desafiaron a poder compartir hoy el mensaje, yo dije, Señor, ¿de qué puedo hablar? Y sabe que me acordé del pasaje y de lo que estaba estudiando acerca del apóstol. Y acá ahí podemos sacar una palabra de la bolsita. Y es una pregunta. Vos y yo, hermano, ¿estamos disfrutando la vida cristiana? Nosotros como argentinos vivimos un tiempo difícil, aunque estamos bastante acostumbrados a esto. Difícil en cuanto a la situación económica, en cuanto a la situación política, en cuanto a la cuestión social. Difícil en cuanto hasta a la cuestión futbolística. Ahora, ¿cómo está nuestra vida cristiana? ¿Estamos disfrutando de la vida cristiana? ¿Esto de ser cristiano? ¿Sabe que Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre? Ahora, la actitud nuestra está por encima de la circunstancia, quiere decir. ¿Sabe qué circunstancias difíciles tenemos siempre? Y ya un hermano oraba, Ricardo oraba por que el lunes van a empezar nuestros problemas. Y sabe que no empiezan el lunes, siguen estando los problemas. Y las necesidades y los desafíos. Ahora, ¿cómo es nuestra vida cristiana? ¿Estamos disfrutando nuestra vida? ¿Sabe que en el Señor podemos regocijarnos? Pablo en el capítulo 4 dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy aprendido. Y en ese contexto aparece ese versículo que a veces lo sacamos fuera de contexto, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué puedo en Cristo? Y sé vivir humildemente, sé tener necesidad. Pablo les está agradeciendo una ofrenda en la carta. Pero dice, miren hermanos, si ustedes no me ofrendaban, yo igual estoy contento. ¿Por qué? Porque me regocijo del Señor. Entonces, ¿cómo es nuestro disfrute de la vida cristiana? ¿No será que a veces estamos dando lástima a los demás porque nos faltan cosas? Y a veces estamos como el profeta Elías. Nos vamos a la cueva
y nos escondemos. Y aparece Dios y dice, ¿qué onda, Elías? ¿Qué onda? Y dice Elías, yo me quedé solo. Se quedó solo porque estaba dentro de una cueva y no estaba viendo afuera. Dice Dios, mirá, te equivocaste porque la cuenta mía no es la cuenta tuya. Yo tengo, ¿cuántos era que tenía? 7.000. Tengo que, no han negado mi nombre. O sea que son 7.001, Elías. La otra actitud tiene que ver con esto. ¿Cómo es mi vida cristiana? ¿Estoy disponible como estos hermanos? ¿Saben que estos hermanos, Pablo dice, a ver, ¿a quién voy a enviar? Y estaban ahí los dos. Timoteo no podía, pero estaba Epafrodito. La iglesia está haciendo proyectos. ¿Estás dispuesto a servir al Señor? Me está matando la corbata, no sé por qué. Debe tener una espina la corbata. La iglesia tiene desafíos. ¿En qué área te vas a comprometer? ¿Sabes que el Señor es tan bueno y es un Dios de gracia? Nos da cosas que no nos merecemos. ¿Acaso Dios se le acabaron los empleados a Dios que necesita de nosotros? ¿A Dios se le acabaron los recursos, las ideas que necesita de nosotros? Es al revés. Dios nos concede en gracia el participar de su obra para que disfrutemos sirviendo al Señor. Estuvo re bueno el viaje. Hay cosas que no nos alcanza el tiempo para contarlas. Hay un hermano que estaba diciendo, vieron que en el viaje fuimos 5, no llevamos ningún chico. Pero había uno que se comportaba como chico porque decía, ¿cuándo aparece en la montaña? Y hicimos 1.300 kilómetros y no apareció en la montaña. Es más, llegamos a Santa Fe, que encima es larguísima, dice, ¿y dónde está la montaña? Lo chistoso fue que cuando comenzó a vivir en la montaña, se apuró. Entonces estaba trabajando y dice, me dolió la cabeza. Claro, no era el único, a mí también me dolía la cabeza. O estaba más cansado que acá. Pero es extraordinario servir al Señor. Es más, servimos al Señor con cosas que nos sobran. O servimos al Señor con cosas que no son nuestras. Porque el tiempo no es nuestro. A veces es que nos creemos dueños de nuestra vida. Y no lo somos. Entonces, ¿cómo está nuestra disposición a servir al Señor? Ahora, servimos a quién, al Señor de la iglesia. Pero claro, leímos en Corintios, estos hermanos tenían una necesidad, eran carnales. Entonces, el desafío del apóstol y del Señor fue que sean espirituales. Entonces hicieron una ofrenda. Y la pregunta es, ¿cómo nos estamos desarrollando en nuestra vida cristiana? ¿Sabe que esa es otra actitud? A veces, yo no sé, ¿y por qué no venís a estudiar la Biblia? Yo no sé cómo predicar. Hacer lo que hacemos todos. ¿Viste? Temblamos. A mí me falta la saliva, porque me pongo nervioso. Mi garganta no me ayuda. Me asusta la gente. O me asustaba. ¿No? Si ustedes vieron, ¿para qué se pone el púlpito acá? ¿Para qué se pone esto? Ustedes no saben para qué se pone esto. El púlpito está para que yo apoye mi Biblia, apoye el celular. Si tuviera un vasito de agua lo apoyo acá. En algunos se puede, en algunos no, porque algunos están inclinados así. Puedo apoyar la bolsa acá. Ahora, ¿saben que esto es un arma de defensa? Porque ustedes nos ven a veces cómo nos tiemblan los pies. Y a veces nos podemos sentir un poco más seguros acá atrás. Porque si me empiezan a tirar con cosas, lo único que tengo que hacer es agacharme. Y espero que no me tiren con tanta cosa tan grande, así no rompen el mueble. Ahora, ¿cómo están nuestras actitudes? ¿Estás dispuesto a que el Señor te capacite y que el Señor te enseñe y a que el Señor te utilice? ¿O somos como aquellos cristianos carretillas? ¿Viste que la carretilla es una herramienta muy útil? Ahora la carretilla, vos le decís, movete, y no se mueve. Por lo menos las que yo tengo, no se mueven. El perro a veces si le digo, vení para acá, viene. O le digo, fuera, y a veces se va. Pero la carretilla no se mueve. La carretilla tiene 2 manijas. Yo tengo que hacerle levantar la carretilla
y empujar la carretilla. Y yo cuando suelto la carretilla, se estrella contra el piso y no se mueve. ¿Qué estamos esperando para que el Señor nos mueva? Si no somos una carretilla. Somos creación de Dios. Es más, Dios nos salvó y como es un Dios de gracia, nos dio de su Espíritu. Él es que nos mueve. Ahora, ¿sabés por qué el Espíritu no nos mueve? Simplemente y terriblemente por nuestros pecados. Entonces el Espíritu está apagado, está conectado. Entonces yo te quiero animar, mi estimado hermano, a que seamos hombres que disfrutemos de la bendición que el Señor nos da. ¿Vieron que siempre nos faltan cosas? Siempre nos faltan cosas. Creemos que nos faltan cosas. El Salmo 23, versículo 1 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué es eso de que nada me faltará? ¿Sabés que yo escuché a un hermano decir hace poquito en el Mure? No nos van a faltar incluso las pruebas, porque las pruebas las manda el Señor. Los problemas, los cuales a veces el Señor permite que nos veamos envueltos, es lo que el Señor nos provee para que aprendamos a confiar en Él. Ahora, ¿cómo está mi disposición en cuanto al servicio al Señor? ¿Y cuánto me estoy desarrollando? Nuestro hermano Roberto Ochoa, que ya no está con nosotros, decía, ¿cómo está tu vida cristiana? ¿Está siendo mejor que el año pasado? ¿Estás conociendo más al Señor? El desafío del Señor es que seamos hombres y mujeres, que tengamos una buena actitud, porque eso nos corresponde a nosotros. El hecho de gozarse y de alegrarse es una actitud. Es una actitud. Yo puedo estar recontento. ¿Por qué? Porque me va bien. Miren, si nosotros analizamos la iglesia de Corintio, estaba en la provincia de Macedonia y de Acaya. Por ahí cerca pasaba la ruta que llevaba, porque ustedes se acuerdan que el refrán dice que todo camino conduce a Roma. ¿Por qué? Porque todos los caminos en ese entonces conducían a Roma. Era el tráfico comercial que iba a Roma, ¿no? Ahora, estos hermanos no trabajaban en una multinacional que se dedicaba a comercializar. Si ustedes miran ahí en Corintios, el pasaje que leímos, capítulo 8, 2 Corintios, dice, estos hermanos de su profunda pobreza ofrendaron. Entonces, las circunstancias están afuera. Mi actitud está adentro. Entonces, no importa la circunstancia. Entonces, este desafío a que tenemos un gran mes por delante, como iglesia. Hay varias actividades. ¿Las repasamos? Porque recién se me acercaron a decirme, anuncia que el 17, ya lo dijeron, le dije al hermano. El 17 hay una actividad con los jóvenes. El 24 hay actividad como iglesia con todos los niños. ¿Y de qué otra actividad me olvido? El 4 y el 11, ahí tenés otra actividad. Entonces, y mañana comenzamos a estudiar la Biblia y a repasar esto de evangelismo. ¿Sabés que necesitamos ser animados? Mañana tenemos la oportunidad. Y si no, vení mañana a estudiar tu Biblia. Si no, conocemos, es la oportunidad de estudiar. Tal vez no sepas dónde. Pregunta. La iglesia tiene sus ancianos, tiene sus líderes de distintos ministerios. Seguramente va a encontrar un lugar. Nuestro hermano nos desafiaba a ser parte en esta actividad, ¿no? Entonces, que el Señor nos bendiga, hermanos. ¿No? Terminamos orando y oramos por nuestra hermana Ana, la hermana Raquel. Querido Dios, te damos muchas gracias por tu palabra, por la vida cristiana que nos diste. Gracias, Dios, por la salvación que disfrutamos en Cristo. Gracias, Dios, porque como cantábamos, nuestra vida cambió desde el momento que te conocimos. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra esperanza. El mundo vive sin esperanza. Nosotros en ti tenemos esperanza. Nuestra fortaleza, Dios, viene de ti.
Y por eso nos acordamos, Dios, de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestras necesidades. Pero también invocamos a ti en este momento por la hermana de Raquel, que en terapia intensiva. Te rogamos que tú les sostengas, que tú les confortes, que tú les des la sanidad si está dentro de tu voluntad. Dios, pedimos por nuestras vidas, por nuestra iglesia. Ayúdanos, Dios, a tomar actitudes que son tan simples como una actitud de gozo al pensar que tenemos en ti, en Cristo. Esta actitud, Señor, de estar dispuesto a crecer, a conocerte, a servirte. Y también ayúdanos para que seamos cristianos que se desarrollen en su vida. Que así como Corintios comenzaron siendo carnales, también podamos ser espirituales, podamos conocerte cada día. Ayúdanos a vivir nuestra vida, a disfrutar de las bendiciones que tenemos en ti. Te damos gracias y oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.